¿qué pasa en Cataluña? ¿Qué pasa con los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña? Se preguntan los García. Bueno, pues analicémoslo. Cojamos 100 euros que pagan impuestos cualquier ciudadano de Cataluña, trabaje o no, en cada producto que consume, cada vez que compra un paquete de tabaco, cada vez que paga el IVA. Y veamos dónde van a parar. 100 euros son 20 billetes de 5. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Bueno, de media sepáis que las ayudas de la Unión Europea vienen a ser unos 15 euros por cada 100 euros que paga un ciudadano español en impuestos. Esta sería la media. Es decir, por cada 100 euros que pagan los García, de media la Unión Europea colabora con 15. Es decir, que esos 100 se convierten en teoría en 115 euros que dispone España para infraestructuras. Cojamos dos calculadoras, la del Gobierno de Cataluña y la del Gobierno de España. ¿Cuántos de esos 100 euros los recauda el Gobierno de Cataluña? Pues muy poquitos, tan poquitos como el 5%. Es decir, de cada 100 euros que pagan los ciudadanos de Cataluña, en impuestos 5 los recauda el Gobierno de Cataluña. ¿Dónde van los otros 95? Los otros 95 los recauda Madrid. ¿Cómo? De 1000 formas distintas. IVAs, IRPFs, patrimoniales, eléctricas, tabacos, alcohol, etc. Más el 100% de las ayudas de la Unión Europea. Es decir, esos miles de millones que durante 2 décadas nos está dando la Unión Europea en los fondos de cohesión, todo eso lo recauda el Gobierno de Madrid. Es decir, de los 115 euros, 110 los recauda Madrid, 5 el Gobierno de Cataluña. ¿Qué hace el Gobierno de Madrid? ¿No? Pues como muchos gobiernos del mundo, reparte los impuestos recaudados y devuelve a Cataluña una parte de los impuestos que han pagado los ciudadanos para que Cataluña pueda pagar por los servicios de los García. Así pues, nos envía 55 euros. ¿Y para qué sirven esos 55 euros? Pues para pagar los servicios de los García y de todos los ciudadanos de Cataluña. La sanidad, la educación, los Mossos, los bombers, etc. Así pues, los 55 que nos reenvía Madrid más los 5 que habíamos recaudado en Cataluña van a parar a pagar los servicios de los Mossos. Pero sorpresa, resulta que 60 euros no son suficientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Gobierno de Cataluña? Bueno, pues los famosos recortes, recortar por donde puede. No es que no haya suficiente dinero en Cataluña, es que no nos devuelven suficiente dinero. Entonces, tienen que recortar. Pero claro, ¿hasta dónde recortan? Porque lo que no pueden hacer es cerrar escuelas, cerrar hospitales, etc. Entonces, ¿qué opciones tienen? Bueno, una, los famosos bonos, vender bonos a la población. Pero bueno, la población, primero muchos no tenemos ahorros y luego ya pagamos suficientes impuestos. Encima hemos de comprar bonos y financiar nuestro propio gobierno, que es que no es suficiente con los impuestos que pagamos. ¿Qué otra opción tiene el Gobierno de Cataluña? Bueno, pues subir los impuestos. Primero, tiene muy poco margen y luego hay un límite hasta donde puede subir los impuestos. Porque si lo sigue subiendo, las empresas se van, los grandes patrimonios se van, nadie quiere montar una empresa o vivir en un territorio que te asfixia en impuestos. Así pues, ¿cuál es la última solución que tiene el Gobierno de Cataluña? Es pedir que le devuelvan parte del dinero que ha ido a Madrid y no ha vuelto a Cataluña. Así pues, le pide a Madrid que por favor le devuelva al menos 25 euros para poder pagar los servicios y poder evitar los recortes. ¿Y qué dice Madrid? Que devolver nada de nada. Que si quiere nos hace un préstamo. Eso sí, un préstamo con intereses. Es decir, que acabamos debiendo 25 euros más intereses. O sea, los García pagaron 100, Europa ayudó con 15, resulta que se han invertido 60 en Cataluña, más 25 que nos ha dejado el Estado con intereses, con lo cual debemos 25. No sé si me seguís, pero fijaros la barbaridad. Bueno, los García, como me han ayudado a hacer esta presentación, ellos sí que ya lo entienden y lo tienen muy claro. Resulta que Madrid recauda nuestros impuestos y todas las ayudas europeas y entonces parte y reparte. Ya sabemos que quien parte y reparte se lleva la mejor parte y al devolvernos la mitad, y al devolvernos la mitad, y al devolvernos la mitad, aquí nos vemos obligados a recortar, endeudarnos y encima pagar intereses, que ya es el colmo. Mientras allí se gastan nuestros impuestos en sus infraestructuras, sus AVEs, sus autovías, sus aeropuertos y mejor calidad de vida para ellos. Y toda esta parte que no nos dan supone peor sanidad, peor educación y peores servicios públicos de los que en realidad hemos pagado con nuestros impuestos. Solidaridad, sí. Injusticias. Aquí tenéis una gráfica desde el año 92 hasta el último año que tenemos cifras, que es el 2009. De la cantidad de impuestos que se han ido a Madrid desde Cataluña y no han vuelto. O sea, de los impuestos
que han pagado los García de Cataluña, que han ido a Madrid y no han vuelto. Y tenemos que el último año, por ejemplo, que está contabilizado, el 2009, la cantidad ascendió a, cogeros a la silla, 16.500 millones de euros. Para que os hagáis una idea, si cogemos los 16.500 millones de euros anuales y lo dividimos por 365 días que tiene un año, tenemos la cantidad de 45.200.000 euros cada día. No os lo voy a dibujar, pero imaginaros un tren que sale cada día de Barcelona con 45 millones de euros a Madrid y vuelve vacío. Esto cada mañana, cada día del año. Se van 45 millones de euros a Madrid y el tren vuelve vacío. Bueno, pues estos son los impuestos que se van y no vuelven. Si nuestros impuestos se quedaran en Cataluña, es decir, el 100% de lo que pagan, de esos 100 euros que veíamos antes, se quedaran y se reinvirtieran en Cataluña, de entrada no habrían recortes. Cero. No estaríamos hablando de recortes. Por ejemplo, para que tengáis una idea, recortes a universidades, que eran 144 millones, pues solo que durante 3 días el 100% de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña se quedaran aquí, estaría pagado. Recortes en sanidad, 621 millones, en 14 días estaría pagado. Recortes en funcionarios, 320 millones, en 7 días estaría pagado. Pero no solo esto, es que si el 100% de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña se reinvirtiera en Cataluña, como ocurre en el País Vasco, resulta que podríamos hacer cantidad de infraestructuras que ahora no podemos. Por ejemplo, 11 centros educativos cuestan 44 millones de euros. ¿Qué quiere decir eso? Que en un día de que el 100% de nuestros impuestos se quedaran aquí, recuperaríamos esos 45,2 millones que se van cada día y no vuelven, con lo cual podríamos pagar por la construcción de 11 centros educativos. Un hospital de media cuesta 70 millones, pues también en un día y medio estaría pagado. Los accesos al puerto de Barcelona, por ejemplo, esos famosos accesos que nunca llegan, cuestan 100 millones. En 2 días y medio estarían pagados. No tengo nada en contra de España ni de los españoles. Yo soy español. Como tú. Como tú. Como tú. Gente como tú. Pero creo que no nos tratan como iguales. Por eso quiero que todos que vivimos en Cataluña podamos votar. Para decidir si queremos o no la independencia. ¿Hemos intentado algo para cambiar esta injusta situación? Que sí, y varias cosas. Mira, te cuento. Primero, hace años pedimos un concierto económico. Nada nuevo. Exactamente lo mismo que tiene el País Vasco y Navarra. ¿Cuál fue la respuesta de Madrid? Que no, que esto era inconstitucional, que denegado. Bueno, luego aprobamos un nuevo estatuto que incluía una mejor financiación para Cataluña. ¿Cuál fue la respuesta de Madrid? Que no, denegado. Luego dijimos que queríamos negociar un pacto fiscal con un porcentaje en solidaridad, cosa que no tiene ni el País Vasco ni Navarra ni nada. O sea, continuamos siendo solidarios con España, pero marquemos un límite. También dijeron que no, que eso ni de hablar. Y últimamente hemos dicho, bueno, como mínimo, paga lo que debes. O sea, si has presupuestado una serie de inversiones en Cataluña que no se han cumplido, hemos llegado a una serie de acuerdos, una serie de transferencias que no se han hecho, páganos como mínimo esos 8.000 millones para que no te tengamos que pedir prestado. Primero paga lo que debes. Pues han dicho que tampoco. Que pedir prestado siempre y cuando paguemos interés, ahí podemos hablar. Ahora, pagar lo que nos deben, no. ¿Cómo es posible que desde Cataluña no podamos cambiar nada? Bueno, pues fácil. Aquí tenemos la famosa Constitución española que todos hemos oído hablar. Aceptaré el estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que aquí tenemos el Tribunal Constitucional, 100% politizado y en la nómina del Estado. O sea, que incluso cuando algo se aprueba, luego lo pueden tumbar. No hay ningún problema. Yo, además, votaría sí. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Independencia sí. A favor de la independencia. Independencia sí. No te quedes solo con lo que te dicen los políticos. Escucha también los motivos de alguien como tú. En Facebook, Twitter y en nuestra página os vamos a contar cuáles son los nuestros. Y si eres de los que quieren la independencia como yo, súmate. Si quieres explicar tus motivos, súmate. Si quieres vivir en un país en el que podamos mantener el bienestar por el que tanto hemos luchado, súmate. Súmate para un país justo y democrático de verdad. Más social, donde todos contamos. Donde todos contamos. Donde todos contamos. Súmate. 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 Juntos vamos a construir un nuevo país.